ser adictos a las drogas. Lo primero es con respecto a por qué en el lado del gobierno convives mejor con tu adicción. Creemos que las drogas en general son difíciles de revertir a medida que más normalizas las drogas porque tu cuerpo se interioriza fuertemente hacia ellas. Eso quiere decir que tu psicología se adapta a ella, tu biología se adapta a ella, entran dentro de la vena, entran dentro de tu cuerpo, por lo tanto tu cuerpo creemos que se habitúa fuertemente al sentimiento que la droga te genera en tu cuerpo. Lo segundo, creemos que la droga es negativa porque la droga te hace ser dependiente, por lo tanto los estados de ánimo que la droga te generan tu cuerpo se habitúa a ellos y por lo tanto cada vez tienes una mayor dificultad para revertir ese tipo de sensaciones porque te familiarizas a ellas y porque te habitúas a esto. Esto demuestra que en ambos lados de la casa la droga es compleja, la droga es difícil de revertir y genera efectos negativos con respecto a la vida de la persona. Entonces, ¿dónde es más fácil convivir con la adicción que tienes a la droga? Lo primero, en nuestro lado de la casa creemos que es más fácil porque te da más autonomía. La droga altera tus estados de ánimo. La droga te hace difícil de lidiar en el trabajo muchas veces. La droga te hace muchas veces generar costes de oportunidad con respecto al dinero que tienes que invertir en ciertas cosas tu día a día y el dinero que necesitas invertir para poder suplir una necesidad que la droga te genera. Por tanto, creemos que la droga te limita ciertamente tu autonomía y limita a la gente. ¿Cómo en nuestro lado de la casa se consigue más gente? Lo primero es que se justifica a la persona la necesidad de abandonar la droga, eso es lo primero, por tanto la persona empieza a comprender los impactos de cómo la droga en el día a día la afecta. Aquí probablemente la respuesta de oposición sea, pero en mi lado de la casa también comprendo las causas de por qué me drogo. El problema es que como es una moción de priorizar, el grado de justificación de por qué tienes que abandonar la droga es comparativamente mayor en el lado de gobierno, porque en el lado de oposición es necesario como mínimo validar en el corto o medio plazo por qué la droga es una parte de tu vida. Por lo tanto, en el lado de gobierno hacemos una priorización mayor de esfuerzos para justificar que se tiene que abandonar. Lo segundo es que como en el lado de gobierno la adaptación de la droga es modular, esto es, en mi lado de la casa no te retiro la droga de forma, sino de manera progresiva, esto quiere decir que uno puede evaluar en qué momentos la droga es una parte de tu vida, en qué momentos la necesitas, en qué momentos comienzas a no necesitarla y por tanto te permite ganar esa autonomía porque permite que en el momento en el que tú eres consciente de, oye, ahora que he tomado la droga tengo picos de ansiedad muy altos, ahora que no la tomo tengo picos de ansiedad menos altos, tú comienzas a ser consciente de los resultados en el corto plazo. Pero lo tercero es que la evaluación médica también es comparativamente mejor porque permiten eliminar la droga en el momento en el que tú comienzas a tener mejores efectos, por lo tanto es más fácil hacer una adaptación a en qué momento la droga ya no es tan buena, en qué momento la droga ya no es tan mala, eso permite ser mucho más quirúrgico. Por lo tanto, eso demuestra cómo tienes más autonomía en nuestro lado de la casa, porque empiezas a notar cómo la droga ya no te invalida tanto, empiezas a notar cómo en el momento en el que eliminamos esa parte de la droga que ya no te hace falta, tú empiezas a perder esa falta de necesidad de la droga. En oposición, por el contrario, hay un coste de oportunidad para poder ganar autonomía, porque tienes que dejarles la droga durante un medio plazo. Esto quiere decir que en el mejor escenario de ambos tipos de oposiciones, tú sigues teniendo una cierta dependencia con respecto a la droga. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas se autoconvencen de que la droga sigue siendo una parte necesaria de su vida. Posiciones tienen que probar por qué la gente tendría un grado de disposición a escuchar el por qué las valoraciones psicológicas que hagan los médicos son las que ellos creen que son las más convenientes, porque la psicología humana es compleja. Si en el lado de oposición la persona que está recibiendo el tratamiento cree o no, yo creo que pese a que el médico psicológicamente me diga esto, mi psicología y mi cosmovisión individual me hace entender que en realidad yo sigo necesitando la droga. Eso quiere decir que es mucho más fácil que la persona siga sintiendo la necesidad de convivir con la droga, tenga más dificultad, digamos, para desprenderse de eso. Y como ya hemos encuadrado que la droga te genera efectos biológicos muy fuertes, eso hace que sea más difícil romper las barreras conductuales que genera la droga. Por lo tanto, convivir con la adicción de nuestro lado de la casa es mejor porque te hace ser una persona más funcional en tu día a día. Lo segundo, con respecto a cómo se acaba con la adicción. Yo creo que aquí hay dos escenarios. El primer escenario es el probablemente de personas que tienen la droga de forma concedida por parte de médicos para tratamientos como, por ejemplo, el cáncer, donde la droga se concede como una parte de tu día a día para lidiar con enfermedades terminales. Y el segundo es el de personas que libremente o por sus circunstancias socioculturales consumen la droga, o uno por hobbies con amigos, por socialización con amigos, o por una necesidad de alivio con respecto a una vida que es compleja, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los dos escenarios y cómo se resuelve. Con respecto a los pacientes que tienen enfermedades terminales, creemos que en nuestra casa es crucial dar respuesta a estas personas, porque el exceso de droga en muchos escenarios es lo que puede hacer que una persona no consienta libremente morir porque confía que la necesidad de acabar con su vida es tan grande porque la droga le dice, oye, ahora yo estoy mejor, quiero acabar ya con este sufrimiento porque solo cuando estoy bajo la droga es cuando no sufro, cuando no tengo la droga sufro muchísimo comparativamente más, ¿no? Y lo segundo es porque cuando tú generas ese tipo de grados de eliminación de la droga, también es cuando evitas que este tipo de personas, en el caso de que no estén en el escenario más terminal, estén en el riesgo de probablemente padecer enfermedades por el hecho de la droga, que se normalicen al consumo de droga. Por lo tanto, también en personas que, digamos, no tienen agencia sobre por qué han consumido esa droga, porque simplemente un tratamiento médico, también evitamos que se habitúen a ese tipo de drogas. Por lo tanto, también en ese tipo de casos, evitamos que una persona, una vez supere este tipo de tratamientos y enfermedades terminales y salga al día a día, esté habituado al consumo de droga que le genere daños en su día a día y en su autofuncionalidad alta.
eso es no comparativo, no está probado que nosotros tenemos que dejar que la gente se siga drogando para ser No, no, efectivos no, tras no, no no, haber no, no, enfermado. no. O sea, no malinterpretes mis palabras. He dicho en el primer minuto que en tu lado del debate, cuando tienes que ser más comprensivo con que las circunstancias particulares de la persona es lo que le hace consumir droga, para que esa persona, y ahora lo voy a explicar porque si tú concedes eso, el sufrimiento en tu lado del debate es mayor, porque si es que tú lo que le quieres decir es deja de drogarte porque son tus circunstancias personales las que te hacen drogarte, el sufrimiento psicológico y de revictimización es mayor porque le haces ser consciente de que es su entorno el que le hace drogarse. Nuestro lado del debate, en el mejor escenario de oposición para que la gente no sufra, tiene que decirle, ok, drógate un poco, porque tu parte de porque hay una necesidad psicológica para que tú lidies con eso, por tanto eso hace que sea más mensurabilidad. El segundo escenario es con respecto a las personas que igual son personas drogodependientes, ¿verdad? Esto es personas que igual se drogan no por una necesidad de una enfermedad, sino porque sus circunstancias particulares le hacen drogarse. Aquí quiero que piensen en un escenario. En el lado de gobierno es más fácil lidiar en el corto plazo o en un medio plazo razonable con los impactos de la droga porque de forma progresiva te la elimino. Esto quiere decir que daños médicos, daños psicológicos, daños fuertes de la droga se eliminan. Incluso en el escenario de oposiciones, en el, ok, esta persona igual puede que progresivamente al salir de este tratamiento, de la consulta médica, se siga drogando. Cuando yo te elimino progresivamente la droga y tú empiezas a ser consciente de que la droga ya no es una parte necesaria de tu vida porque empiezas a ser consciente de otras experiencias, es más fácil que en el corto plazo ciertos daños del consumo de droga se eviten. En el lado de gobierno, como tienes que tardar mucho en hacer ese proceso, es más probable que en el medio y largo plazo tardes en resolver ese proceso, por lo tanto, también se generan más daños, la persona se habitúa más, por lo tanto, es más difícil acabar con la droga porque te habitúas a ella. Y lo tercero es con respecto al menor sufrimiento en nuestro lugar. Cuando tú a una persona le dices que son sus circunstancias particulares las que le hacen consumir droga y que la droga es una respuesta natural a su día, la persona se revictimiza. Porque si en el proceso de oposiciones tienen que tratar de evadirse de la droga, tienen que tratar de alejarse de la droga, eso es a causa o a coste o en un coste de oportunidad de revictimizarse por tener que ser conscientes de que es su entorno el que les obliga a sufrir la droga, el consumo de droga, por lo tanto eso hace que sea más sufrimiento. Pero el segundo, es más probable que en el lado de oposición haya procesos más largos y más complejos porque tengo que hacer análisis conductuales y psicológicos mucho más complejos. En mi lado de la casa, el sufrimiento es menor orgullosamente. Pero bueno. Muchas gracias por ese discurso. Y ahora continuamos rápidamente con el discurso de la persona líder de oposición. Ya. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí, aunque no parezca, porque estoy muy, muy resfriado. Y si ustedes han visto Beautiful Boy, quiero que sepan que todos mis casos se ustedes. Entonces, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Va. Quiero que se hagan muchas preguntas en este debate. ¿Por qué la mayoría de personas adictas en el mundo no va a terapia? ¿Por qué Norteamérica vive la crisis del fentanilo más grande de la historia de la humanidad en las clases sociales más bajas? ¿Por qué las personas se drogan en primer lugar? Las personas se drogan para huir de la realidad en la que viven. ¿Por qué las personas se van de fija? El primer gobierno hace un ejercicio de engage pésimo, porque el primer gobierno explica cómo lidia con todo el backlash del proceso. A la reducción, la ridiculización del caso hipotético de oposiciones es que en oposiciones les dices que no es su culpa y tienes que asumir que se sigan drogando. Es un ejercicio de engage pésimo. Pero en primer lugar, tampoco hay una construcción del modelo del primer gobierno. No hay explicaciones de cómo, o sea, lo único que dice el primer gobierno es reducimos progresivamente la droga. ¿Cómo lidian con el síndrome de abstinencia? ¿A través de qué técnicas reducen progresivamente la droga? ¿Cómo limitan o eliminan, por ejemplo, la interacción y la exposición hacia las estructuras que los incitan al consumo de la droga? Porque esta gente no vive en techos de cristal o cosas así. Las personas les dicen que se droguen. Las vidas y las dinámicas de sus vidas los fuerzan a drogarse. Es importante atacar eso como precondición para explicar absolutamente todo. Vamos en primer lugar con el modelo de primera oposición. Lo primero se da a través de identificación conjunta de patrones de comportamientos repetitivos nocivos asociados a ella. Creemos que la instalación del modelo es razonable en primer lugar con la aplicación de, por ejemplo, psicólogos en escuelas que ya existen y simplemente cambiando el enfoque hacia, por ejemplo, la detección de estos patrones que suelen iniciar los procesos de personas drogadictas. Es decir, por ejemplo, cuando empiezan a faltar a clases, una reducción en sus notas, por ejemplo, cambios en la pigmentación de la piel, no sé, comportamientos erráticos en ciertos momentos específicos de sus vidas, reacción ante el fracaso y el dolor, patrones que son fácilmente identificables. A través de eso hay, por ejemplo, incentivo, una notificación, por ejemplo, a los padres o a los entornos cercanos de la persona para incitarlo a ir a esto, porque yo creo que es importante dentro de este debate romper esta estructura y esa resistencia o esa, por ejemplo, inanición a que las personas tienen a acudir a terapia porque estas personas se sienten culpables. Las personas no se drogan y creen, bueno, específicamente las personas drogadictas no creen que esté bien ser drogadictos, se drogan porque se sienten tan mal con su vida y después de consumir necesitan volver a consumir porque se sienten culpables
culpables de seguir consumiendo y es por tanto importantísimo entonces que no se sientan culpables ni sean tratados como ratas de laboratorio, sino como personas humanas. Segunda parte del modelo, el uso de técnicas terapéuticas más tradicionales. Cuando atacamos la causa estructural, buscamos comprender qué desbloquea el fenómeno. Eso implica, por ejemplo, lograr desbloquear herramientas para enfrentar las problemáticas personales de las personas. Por ejemplo, la inconformidad con las dinámicas de sus vidas, relaciones paternales abusivas, una, por ejemplo, como abstención o abstracción de, por ejemplo, la vida social que llevan. Por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto genera algo importante dentro de la ronda y es el incentivo a quedarse. Porque la métrica que explica primer gobierno, primer hogar es solo efectividad en abstracto. Yo creo que la efectividad no sirve bajo la problemática que yo estoy encuadrando, que es que tú puedes probar reducir la tasa de, por ejemplo, recaídas, digo, la tasa de, por ejemplo, consumo y así, pero necesitas probar efectividad a largo plazo para que estas personas no recaigan. Si no cambias los patrones que hacen que estas personas vuelvan a seguir consumiendo eventualmente, no vas a lograr absolutamente nada y la efectividad de gobiernos es claramente reversible y muy importante dentro de la ronda. Por tanto, creo que también es importante la utilización de herramientas de acompañamiento como ayuda en momentos críticos. La mayoría, y esto quiero que quede claro dentro de la ronda, del modelo de gobierno implica, por el mismo encuadre de gobiernos, que estas personas sean abstraídas de su realidad. Para que tú ligues, por ejemplo, con personas que tienen grados de drogadicción altísimos, tienes que llevarlos a rehab y, por ejemplo, hacerlos lidiar con el síndrome de abstinencia en lugares aislados, en casas psiquiátricas, darles pastillas, por ejemplo, para el tratamiento de sus síntomas y, por ejemplo, y ponerlos en estado cero, en donde no pueden, por ejemplo, sentir estímulos cerebrales, ese tipo de cosas, para que hagan el detox, que es precondición de que liguen tan drásticamente, incluso en el mejor de los casos de gobiernos en donde esto es progresivo. Y esto implica algo súper fuerte, porque las personas se aíslan de lo poco que los ata a la realidad, se aíslan de, por ejemplo, sus mejores amigos, de sus mascotas, de sus padres. Y yo creo que en el modelo de oposición estas personas son incorporadas dentro de estos procesos de terapia. Lo que implica que son modelos más fáciles de llevar porque son compatibles con existir en los espacios de confort de estos individuos y seguir haciendo su vida. Es decir, son mecanismos que atacan específicamente los momentos en donde se detona la necesidad de consumir. Quiero que piensen, por ejemplo, en que la terapia tradicional, que se da solamente atacando el síntoma de drogadicción y la reducción progresiva con la que se ha involucrado el primer gobierno, no ataca el momento específico en el donde la persona se siente tan mal con su vida o siente tantas ganas de consumir que no sabe qué hacer y solo consume. Es muchísimo más fácil y muchísimo mejor tener esas herramientas inmediatas, la capacidad de, por ejemplo, llamar a tu terapeuta y que no te diga que ataca el síntoma de tu drogadicción y que te tomes esta pastilla, sino que utilices, por ejemplo, técnicas de relajación, técnicas de identificación psicosométrica, por ejemplo, para atacar el síntoma, modelos, por ejemplo, de autoayuda, autocuidado, por ejemplo, que pueda acudir en el momento específico en donde tú sientes la intención de volver hacia este tipo de cosas. La última parte del modelo es sobre los estándares de revisión. Según el InfoSlide, el gobierno tiene que comprometerse que la efectividad del modelo está basada en la métrica de la reducción del consumo. Creemos que esto es difícil, porque específicamente las personas que importan en este debate, que no es el consumidor habitual, no es el consumidor casual, sino las personas que tienen problemas de drogadicción grave, es una métrica difícil de llenar a lo largo del tiempo. Yo creo que lo más importante es certificar un consumo consciente, certificar la reducción de la sintomatología del consumo que detona este consumo a través de la utilización de estándares, como por ejemplo la medición del nivel de felicidad psicoemocional a través de pruebas de Kessel, por ejemplo, o de distintas pruebas que son muchísimo más fidedignas para saber si esta persona está bien y si puede seguir consumiendo droga, pero puede ser feliz en todos otros aspectos de su vida y no querer morir, que creo que es el problema más grande de toda la ronda. Tres cosas que he probado hasta ahora. ¿Por qué el modelo sí soluciona los problemas y cosas que también tendría que probar gobiernos para ganar este debate? Porque en nuestro lado sí quieren ir estas personas. Porque en nuestro lado las personas sí quieren quedar en terapia. Y tercero, porque en nuestro lado asumimos menos daño en el proceso. Lo que he hecho hasta ahora en el debate ha sido, en primer lugar, precondicionar la efectividad del modelo de déficit a que primero quieran acudir a terapia, probando por qué en nuestro lado sí quieren acudir. Y segundo, que en las personas, y esto también es otra imposición con la que tienen que asumir gobiernos, la gente acude cuando los casos ya se volvieron extremos. Si el status quo que estoy encuadrando las personas no identificamos o no creemos que sean casos de relevancia todas las conductas que en mi modelo sí son antecedentes para identificar que pueden ser potencial consumidores o que ya están consumiendo droga, los casos se atacan después, se atacan cuando la piel ya está escamada, cuando eres un consumidor y te encuentran en la calle tirado, cuando dejas de asistir completamente a tus clases y desapareces de todos sus entornos. Hay un daño que tiene, una bala que tiene que morder gobiernos, que es un daño inasumible dentro de la ronda para nosotros y que atacamos desde antes. Lo segundo es priorizar la prevención. La explicación del encuadre que doy sobre que la tasa de recaída en gobiernos es gigantísima es suficiente para probar que la gente que pase años en rehab, que gaste recursos significativos de sus padres. Y eso es una cosa importante. Para realizar estos procesos en ambos lados de la Cámara necesita recursos, porque yo creo que asumir que un gobierno, o sea, un modelo público de efectividad pública en ambos lados de la Cámara es difícil de probar. Por tanto, si los recursos son limitados, la efectividad tiene todavía más importancia a lo largo del tiempo, porque implica que mientras más demore el proceso y mientras más recaídas hayan, más recursos tienes que gastar, asumiendo que las personas en las peores condiciones estructuralmente socioeconómicas son las que viven estos procesos, no tienen recursos ilimitados para gastar esto. Por lo tanto, yo creo que es importante el desarrollo de estas herramientas que se quedan con ellos a lo largo
largo del tiempo, para un sistema que los abandona, un mundo que no puede asegurar tenerlos bajo su cuidado todo el tiempo y bajo el cual, incluso en el peor caso de oposiciones, tienen herramientas para afrontar su drogadicción, tienen lugares seguros y personas a quienes pueden hablarles. Yo creo que es importantísimo explicar por qué las personas drogadictas sufren significativamente más en sus procesos de tratamiento en gobiernos, y por eso yo creo que es bastante claro. Con el discurso, por la importancia del punto de información, y continuamos con el discurso de la persona de primer ministro, Tigers. Bueno, antes de empezar, saludo a las salas y a 3 personas que han sido importantes este año, a Luis Felipe, a Tomás, que eres el mejor compañero que se podía tener, y a Xavi por ser el mejor formador que podíamos ser. Empieza en 3, 2, 1. Afirmar un modelo desde alta de oposición no es probar porque ese modelo va a ser efectivo. El hecho de ir a psicólogos, el hecho de tener familia, amigos, no prueba en ningún momento porque estos van a ser efectivos en la lucha contra las drogas. Lo que vamos a explicar desde alta de gobierno es que el proceso en el lado de oposición es mucho más difícil, es mucho más largo y genera unos daños irreversibles que en el lado de gobierno no se dan. Lo primero, ¿por qué es muy difícil comprender y abordar las causas subyacentes del malestar en el lado de oposición? Lo primero, porque dependen de haber probado que es muy fácil o es asumible entender las causas de los traumas que te están generando todos estos problemas. 3 explicaciones de por qué esto es muy difícil. Lo primero, ¿por qué es difícil evaluar cuáles son las causas? Puede ser que venga de un trauma, de haber sufrido abuso, de haber sufrido bullying, y es muy difícil evaluar y identificar cuál es este problema. Lo segundo es porque, aunque identifiques que ha sido porque has sufrido bullying, ese bullying puede ser multivariable, es decir, puede ser uno que ha sufrido en la infancia, uno que ha sufrido en la adolescencia, uno que ha sufrido por X personas, por profesores, por alumnos. Y lo tercero es porque, aunque identifiques una causa, puede ser que tus conductas y tus causas sean variables, es decir, no solo porque has sufrido bullying, sino porque también has sufrido abuso. Esto lo que implica entonces es que el proceso de identificar cuáles son las causas que te están generando la necesidad de consumir drogas es muy, muy, muy largo. ¿Cuál es el problema entonces? Que durante el proceso se generan daños irreversibles, que es lo que te explica Tomás. Además, creo que es muy difícil acceder a psicólogos, a terapia en ambos lados, y por lo tanto, cuando tenemos un proceso más largo, se generan daños más irreversibles. Lo primero es porque los costes económicos de ir a un psicólogo o un psiquiatra son excesivamente altos. ¿Esto qué significa? Que no todo el mundo se puede permitir ir a terapia. Lo segundo es porque, aunque haya sanidad pública, creo que la ratio de psicólogos no es asumible en comparación con todos los pacientes que hay. Y lo tercero es porque los servicios de salud mental son los primeros que se recortan en crisis fiscales. En primer lugar, porque son temas que tienen menor urgencia pública que otros temas. En segundo, porque tienen efectos retardados que no son evaluables a corto plazo como los incentivos políticos. Y lo tercero, porque el grupo de drogodependientes no son fuertes comparativamente con otros grupos políticos que les dan crédito económico. ¿Esto qué implica? Que en el lado de oposición el proceso de encontrar la causa es increíblemente más largo que en el lado de gobiernos. ¿Esto qué implica? Que cuanto antes intervengas en el lado de gobierno, antes como mejoras algunos procesos que son completamente irreversibles. ¿Por qué entonces la intervención temprana es mucho mejor que la intervención mucho más larga que en el lado de oposición? En primer lugar, porque los trastornos mentales no tratados tienen un efecto en lo que se llama en psicología killing. ¿Esto qué significa? Que cuando te da un ataque y tú no lo solucionas y te da otro ataque porque el proceso es más largo, los ataques de drogodependencia suelen ser mucho más fuertes y muchos más dañinos. Lo segundo, por la plasticidad del cerebro. Es decir, cuanto más te estás drogando y cuanto más largo plazo tardes en solucionar las causas, más daños se generan y más irreversible es el daño. Y lo tercero es porque intervenir temprano evita que el trastorno genere daños secundarios como, por ejemplo, pérdida de empleo, ruptura de relaciones o consumo de sustancias secundarias. ¿Esto qué implica entonces? ¿Cuál es la comparativa? Es muy difícil y mucho más largo encontrar las causas. En el lado de gobierno, lo que le explica Tomás es
al menos al principio ya te estamos tratando para acabar con esa drogodependencia, ya te estamos dando un tratamiento médico, ya te estamos evaluando si estás consumiendo más o menos drogas. Eso lo que implica es que hacemos un estudio más temprano y podemos rastrear estos elementos y estos resultados de manera mucho más temprana. ¿Baja? Sí, ¿cómo vas? Ok. ¿Cómo vas a lidiar cómo vas a lidiar con las situaciones que inevitablemente en la mentalidad sobria nos llevaron a buscar las drogas en un primer momento cuando ya busco la sobriedad, ¿no? Porque mi vida no es espectacular, tengo problemas en la casa, tengo que lidiar con cambios y repercusiones de trabajo y de mi vida como drogadicto. Lo primero es que creo que eso es bastante simétrico. Y lo segundo es que también depende del lado de oposición cómo precisamente se dé una colaboración, que voy a explicar por qué está mejor en el lado de gobierno. ¿Por qué depende de que haya una colaboración? Porque, en primer lugar, creo que en un proceso mucho más largo, como en el lado de oposición, como ya he probado, creo que el paciente no ve resultados. ¿Por qué? Porque tardo mucho en entender cuáles son las causas y puede ser que yo no esté viendo los resultados. Y en segundo lugar, porque hasta que encuentro yo la causa, hasta que me trato, hasta que veo resultados, entiendo entonces que hay una frustración por parte del paciente mucho más grande que el lado del gobierno, que pudo ver los resultados mucho antes. Pero lo segundo, para que haya una colaboración, como dice oposición, depende de que la familia, los amigos, todo tu círculo te quieran apoyar. Creo que en un proceso más largo, donde no están viendo mejoras, donde están viendo que te sigues drogando porque no encuentras cuál es la casuística, creo que es mucho mejor, o sea, mucho más probable que te apoyen en el lado de gobierno cuando en la primera sesión ya igual has consumido un 0,1 menos. Cuando en el corto plazo estás viendo mejoras, entonces creo que hay una más colaboración. ¿Qué implica entonces que haya más colaboración? Lo primero, lo que te explica Tomás, cómo es más probable que tú quieras tener ese tratamiento, tengas más incentivos a quedarte en el tratamiento. Pero en segundo lugar, como ves resultados, el paciente se ve incentivado a seguir con el tratamiento y a seguir colaborando con el tratamiento. Porque entonces el tratamiento voluntario tiene una recaída mucho menor que en el lado de oposición. En primer lugar, porque desarrollas herramientas de autogestión. Cuando estás viendo precisamente cómo estás teniendo resultados, sabes lo que te ha ido bien y lo que no te ha ido bien. En el lado de oposición, pues no he encontrado la causa todavía. En segundo lugar, porque precisamente se genera un vínculo mucho antes con el psicólogo. Cuando yo estoy viendo resultados y cuando yo te puedo atribuir que tú me has ayudado a tener una cierta mejoría, es mucho mejor que en el lado de oposición cuando todavía no estoy viendo resultados. Y en tercer lugar, porque, bueno, alta. Es que eso es apáctico en primer lugar, pero segundo, si les retiras progresivamente la droga es incompatible con que digas que es rápido, factual y que las personas que se vienen y te vas a dejarlo para siempre cuando las condiciones que hacen que sigan consumiendo siguen existiendo ahí. No hemos dicho eso. Hemos dicho, evidentemente, no te podemos quitar la droga de una. Lo que estamos viendo es que en el proceso es mucho más rápido. Comparativamente, el proceso es más rápido. Eso es lo que tenéis que asumir desde oposición. Evidentemente, no te vamos a quitar la droga de una. Creo que es un escenario muy poco razonable. Y lo tercero es porque cuando los pacientes están viendo resultados, creo que son mucho más honestos cuando tienen recaídas. Es decir, si yo estoy viendo mejoras pero recaigo, como sé que ha habido resultados y como sé que me has ayudado y hemos visto un resultado tangible, creo que entonces tengo más incentivos a ser honesto con la persona que me esté tratando y precisamente a colaborar más. ¿Cuál es entonces la indicación en la comparativa? Y vamos a ponderar el criterio de urgencia. Creo que es asumible que en el lado de oposición tardo más. Lo que explicamos nosotros es cómo hemos explicado distintos escenarios, que por cierto, alto de oposición solo nos ha reputado un escenario, pero lo que ponderamos es que es urgente acabar con la droga, con la adicción. Esto lo que implica es que cualquier mejora a corto plazo evita daños irreversibles que en el lado de oposición son mucho más tardes el tiempo en el que podemos solucionarlos y siguen generando daños completamente irreversibles por mucho en el problema. Muchas gracias por ese discurso y cerraremos el debate de Atlas con el discurso de la persona recibida de resolución. Y breve. Va. Bueno, soy muy feliz de estar en esta sala. Con Luis y contigo y con Daesh, ¿no? Oh, qué chévere que no hayamos sido los únicos. Y que una vez más desde el de posición, ¿no? En verdad, como uno de los ex miembros más activos, a mí me hace sentir muy feliz que la final no se nada más.
Lo primero que voy a hacer es vincularme con el caso del primer gobierno para demostrarles por qué en términos de efectividad nosotros somos significativamente mejores. Luego voy a posicionar el caso de Luis en las métricas de efectividad, de sostenibilidad y de la menor afección posible a las personas que tienen que atravesar por un proceso que en ambos lados de la casa es revictimizante, en ambos lados de la casa es doloroso. Y en último lugar voy a terminar de profundizar en por qué nosotros no solamente funcionamos de manera como neuroplástica, sino también particularmente en los efectos materiales que esto tiene, y esto debería ser suficiente para ganar la ronda. En primera instancia, lo primero con lo que voy a lidiar del primer gobierno es con la idea de que es difícil de nuestro lado de la casa trabajar en este tipo de escenarios porque el cuerpo ya se acostumbró a la adicción o porque ya las neuronas no funcionan. Miren, aquí para lo primero que quiero hacer es una explicación basada particularmente en la neurociencia. La neuroadaptación, que es el proceso al que apela el primer gobierno, se instala como una respuesta repetida del cerebro a un malestar sin resolver. El circuito compulsivo, que son los síntomas de los que ese tipo de cosas suceden, es la huella física de una causa no tratada, que es lo que en primera instancia incentiva ese circuito compulsivo. No es un fenómeno aislado que puede simplemente tratar así porque sí. Eso es importante, porque entonces si nosotros tratamos la causa, reducimos la neuroadaptación progresivamente, lo que significa que reducimos la ansiedad por consumo, la distimia, la depresión, todos los elementos que son neurológicamente estimulantes para el consumo de drogas en nuestro lado de la casa, también los reducimos, lo que significa que si es que el problema es que tu cerebro ya te acostumbró, tratar la causa en primera instancia con los mecanismos del modelo de Luis hace que el cerebro se desacostumbre. En segundo lugar, porque creo que para los casos que son particularmente más importantes, la farmacología no es necesariamente excluyente. Piensen que los casos de dependencia severa, como comorbilidad, como por ejemplo los traumas complejos de los que habla primer gobierno, igual tienen manejo médico agudo con cosas como desintoxicación o medicación, pero que la diferencia es que son utilizadas como un puente para tratar conductas específicas o patrones específicos, no como la prioridad. Nosotros igual sí reconocemos que en la mayoría de escenarios vamos a tratar este tipo de cosas prioritariamente con un enfoque más como los que les explica el modelo de Luis psicológico, psiquiátrico y tal, pero la farmacología puede ser un complemento y de todas maneras creo que tampoco han probado porque en la mayoría de casos es urgente y es solamente necesario tener ese tipo de medidas. Yo creo que no lo es. Pero en tercer lugar, noten que incluso si te concedemos que existen casos donde la voluntad consciente ya no alcanza porque te acostumbras, yo creo que eso es mejor para nuestro lado de la casa y de hecho nos refuerza y es peor para ellos, porque si es que es cierto que la persona ya no puede decidir dejar de consumir, un modelo que mide el éxito solamente por la reducción del consumo, lo culpabiliza por no lograr la reducción del consumo esperada, sobre todo en los momentos iniciales, que son los momentos donde es mucho más difícil porque todavía tienes ese tipo de escenarios bastante más latentes, lo que significa razonablemente que eso también es un desincentivo más fuerte que vayas, porque si desde el inicio cuando empiezas a tener recaídas te sientes más fracasado, ya le ves menos sentido, sobre todo cuando no te han explicado directamente por qué es que tienes esos problemas, solo te dicen que los resuelvas, lo que significa que en su lado de la casa la gente está menos incentivada a ir, pero además sufre más en el proceso, así que creo que es significativamente peor. Hablemos de la revictimización antes de pasar al posicionamiento rápidamente. Miren, en ambos lados la gente está revictimizada porque en su lado de la casa el solo hecho de drogarse ya está significativamente estigmatizado y cuando no enfatizan en las causas, la posibilidad que ellos tienen de entender que se están drogando por un problema particular y no porque simplemente es gente adicta es significativamente menor, así que cargan con toda la culpa y con todo el peso emocional sin entenderlo, porque yo creo que particularmente es peor entonces cuando no les explican lo que está pasando, sino que solamente es gente que se siente presionada para tratar de reducir su consumo y tal. Y tal. Lo que dice Cámara de Gobierno es, pero con 0.1 de reducción que veas es suficiente. El problema es lo que también explican después. El proceso de reducción de consumo de drogas no es lineal. A veces sí tienes 0.1 menos, pero a veces consumes más en un momento de picos de ansiedad. En esos momentos es cuando la gente se siente fracasada porque la única vara de éxito no le están cumpliendo y es allí donde se desincentivan a seguir yendo y donde sufren significativamente más. La revictimización es bastante peor. Posicionemos el caso que les presenta Luis. Nosotros les hemos explicado que esto es muchísimo más efectivo y que particularmente genera menos sufrimiento de las personas. Esto importa por 3 razones dentro de la ronda. La primera es porque es un precedente lógico para los cambios. Nosotros somos los únicos que hacemos que la gente en primera instancia se quiera reconocer como personas adictas porque entienden por qué está pasando y por lo tanto no solo se responsabilizan. No solamente nosotros permitimos que la gente no sufra por querer ir, porque entienden que hay un trasfondo detrás que para ellos se siente sanador porque les
están validando las emociones que en primera instancia siguen sintiendo en ambos lados de la casa, porque no es como que en su lado de la casa solo porque no se lo dicen la gente deja de sufrir. Y en tercer lugar, porque nosotros ya explicamos que eliminamos los elementos estimulantes en primera instancia de los trastornos, lo que significa que actuamos antes. En segundo lugar, somos más importantes porque tenemos una solución que es más sostenible a lo largo del tiempo, porque generamos herramientas autónomas, porque permitimos que las personas trabajen desde dentro, lo que significa que progresivamente lo que antes nos estimulaba y en su lado de la casa le puede hacer caer, ahora encuentra un hueco menor en el cerebro porque cambiamos un neuroplasticidad. Y lo último es porque funcionamos incluso desde antes, desde como les explica Luis, los casos que no son tan severamente como drogadictos, sino particularmente en casos donde también todavía tenemos más capacidad de actuar dentro de la psique de las personas para poder evitar que terminen siendo mucho peores en la comparativa. Va. Creo que reemplazar inputs muy positivos como droga por inputs también muy positivos como la comunidad o personas que respaldan, es mucho más probable que las personas adictas se acerquen a estos antes que tengan momentos de autorrealización. Yo también, y yo creo que por eso es que nosotros ganamos, porque cuando nosotros tratamos esto en terapia psicológica, hay diferentes métodos que son exclusivos de este tipo de escenarios. Y esto es justo lo que voy a explicar en efectividad. Lo primero es que nosotros involucramos al entorno en dos términos. Primero, porque creamos comunidades de apoyo. Cuando las personas van a comunidad psiquiátrica, a círculos de ayuda psicológica, encuentran a personas que han sufrido por ese tipo de conductas también a su alrededor, lo que significa que se unen, pero sobre todo que se unen desde el entendimiento mutuo, desde la empatía, porque saben por lo que están viviendo y reconocen su sufrimiento. En su lado, incluso si tienen comunidades, solamente son comunidades cuyo único punto común es me drogo y lo quiero reducir. Poco claro por qué se apoyan, pero lo segundo es porque nosotros involucramos al entorno que estimulaba antes la droga, porque razonablemente lo que suelen hacer los psiquiatras y los psicólogos es hablar con tus papás, hablar con tus amigos, explicarles lo que está pasando, pero además lo puedes hacer tú mismo, porque en su lado de la casa, esta gente, por el estigma de la drogadicción, solamente ve a los pacientes como gente que se está drogando y por lo tanto los condenan socialmente. En nuestro lado de la casa es gente que se está drogando, pero porque fue abusada, porque sufrió bullying, y este tipo de escenarios son cuestiones que fortalecen los sentimientos de comunidad. En segundo lugar, ya se pasó el tiempo, en segundo lugar, esto es justo lo que nosotros decimos, porque ellos dicen el proceso es demasiado largo y la gente no quiere hablar. Precisamente por eso, primero que sea largo no significa que no es necesario, eso ya está justificado en nuestro lado de la casa, prefiero un proceso más largo pero más certero versus eso, pero además en nuestro lado de la casa nosotros reducimos el miedo a hablar y el estigma social porque validamos lo que está pasando y porque es fácil identificar las conductas, no es verdad que es demasiado extraño. Primero, esta gente probablemente es consciente de momentos de quiebre emocionales y si es que no son momentos de quiebre, igual son patrones que la psicología y la psiquiatría entienden como conductas repetitivas en diferentes, como personas adictas, lo que significa que los podemos identificar. Pero además, noten que los costos son menores, porque incluso si es que en ambos lados de la casa cuesta, si es que es cierto que los drogadictos son menos políticamente rentables, es mejor que no dependan siempre de estarse medicando en su lado de la casa, sino que generen herramientas que actúan más certeramente a nuestro lado. Gracias por ese discurso. Abrimos el debate en bajas con el discurso de la persona miembro del gobierno. Así es. Saludos a todos, me doy las gracias. Se me cancele. Ya, entonces, inicio en 3, 2, 1. Hay un hueco lógico que no prueba mi alta, que es como que necesariamente se ve un backlash cuando nosotros tenemos abstinencia. Porque creemos que incluso en los casos donde es mucho más progresivo, necesariamente se genera síndrome de abstinencia, como bien reconoce primera posición. ¿Por qué creemos que entonces, y por qué es que esto es importante? Porque de no llenar este hueco, pues no es asumible todos los años, ¿verdad? Porque en todo caso, lo que prueba primera oposición es mucho más factible, es mucho más sostenible. Si probamos entonces que el backlash sí es asumible por las personas, pero segundo, que hay mecanismos reales por los cuales al priorizar ese tipo de cosas, sí podemos como paliarlo, pues creemos que la comparativa de las personas podría estar mucho mejor y podríamos desbloquear en todo caso la efectividad que quiere poner la respecto a la prevención de riesgo. Uno, ¿por qué creemos que es razonable o cómo es que se ven estos signos de tendencia? Sí, se ven como cuadros en los cuales yo me siento solo, se ven como cuadros en los cuales yo necesariamente siento que tengo que drogarme, se ven como cuadros en los cuales yo no puedo literalmente, tengo un impulso desde adentro que tengo que controlar de alguna otra forma. ¿Cómo es que razonablemente se pueden controlar desde bajas de gobierno? Uno, porque creemos que necesariamente estos drogadictos están en comunidad. Piense particularmente cómo se ve esto en la comparativa. Creo que necesariamente cuando los drogadictos nos juntamos dentro de un mismo establecimiento y priorizamos que necesariamente tengan síndrome de abstinencia, creo que la razón por la cual se los junta, la razón por la cual se les invita a formar parte de una comunidad es para reemplazar el input
el input positivo que les dan las drogas. Piensa de la siguiente forma. La única forma en la cual las personas que cambiamos hábitos o cambiamos conductas no es sencillamente como que, como por así decirlo, haciendo terapia de shock, sino es reemplazando una conducta positiva por otro input positivo. ¿Cómo se ve desde el lado del gobierno? Creo que razonablemente se ve despriorizando la droga y metiendo, por ejemplo, mecanismos de comunidad, mecanismos en los cuales son efectivos por tres razones particulares. Uno, porque las personas que van a tener historias compartidas, ya sea del bullying, ya sea de como que de contextos de insalubridad, todo ese tipo de cosas. Segundo, por sentimientos de soledad. Piensa que particularmente las personas y el principal mecanismo por el cual entran las drogas es porque se sienten aisladas del mundo, es porque sienten que no tienen la capacidad de poder literalmente formar parte, pero sobre todo de ser productivas dentro del mismo. Creo que necesariamente cuando la comunidad termina siendo un mecanismo mucho más eficiente, pero sobre todo personas que pasan por la misma situación dura, pues necesariamente el costo de oportunidad para las personas se siente mucho menor, porque necesariamente las personas piensan, ok, incluso si tengo síntomas de abstinencia, sé que tengo a mis compañeros al costado para apoyarme, incluso si es que yo necesariamente no puedo solo, sé que puedo hacerlo por ellos. Creo que estos mecanismos son exclusivos por parte del gobierno y no existen por parte de posiciones por dos razones particulares. Uno, porque la terapia no es grupal, porque si fuese grupal necesariamente la efectividad baja, porque no podemos literalmente tomarlos a todos como un grupo homogéneo, sino que lo más razonable es que oposiciones tengan que ver cada grupo o cada persona como un problema heterogéneo, con personas particulares, con problemas los cuales tienen que solucionar particularmente. Pero segundo, porque necesariamente el proceso es mucho más reactivizante. Piensen en la comparativa cómo se ven los procesos de reactivización. En este lado, soy yo solo contra un especialista, el cual trata de explicarme por qué necesariamente me drogo, porque es que necesariamente la forma en la cual lo hago es porque responde a ciertos estímulos. Dos problemas particulares aquí. Uno, depende de que esté constantemente autoconsciente. Si el encuadre es que las personas literalmente son personas drogadictas, las cuales están constantemente topadas, pues razonablemente entonces la pregunta es, ¿en cuál de los dos lados tengo mucho más momentos visibles, momentos lúcidos en los cuales puedo, uno, hablar sobre mis problemas, pero segundo, hacerlo mucho más receptivo? Creo que entonces si esta es la precondición para, por ejemplo, entrar a terapia, porque ojo, la terapia literalmente es efectiva en medida que las personas quieren la terapia. Entonces, si eso es cierto, razonablemente solo las debajo del gobierno cuando las personas son mucho más autoconscientes, porque lamentablemente tienen que pasar por un síndrome de abstinencia, porque de lo contrario no van a poder entrar en el modo de lucidez, pues razonablemente entonces es mucho más preferible utilizar el modelo de gobiernos, porque de otra manera niega la efectividad o reduciría la efectividad por parte de oposiciones. Pero tercero, piense que comparativamente la sostenibilidad es mucho más probable del lado de gobiernos antes que del lado de oposiciones. Por uno, reducción de estigmas. Creo que necesariamente cuando los drogadictos sienten que tienen una comunidad, sienten que tienen espacios particulares, pero sobre todo que dentro de la lucha se sienten codo a codo, más allá de una lucha meramente individual, creo que los hábitos y el refuerzo positivo les pueden dar mucho más constante, porque no solo te valías en los otros para seguir adelante, sino porque sientes que necesariamente de ti dependen, incluso de ti depende de que las otras personas te vean, porque piénsenlo, particularmente si las personas han sido abandonadas, carecen de referentes, carecen de personas que necesariamente estén constantemente diciéndoles que ustedes pueden. Creo que cuando una persona que vive literalmente y está en codo a codo en la misma situación de pobreza, en la misma situación de adicción, razonablemente entonces tiene mucho más incentivos para decir, bueno, si es que él puede, yo también. Creo que estos mecanismos prueban de mejor forma la efectividad que mi alta quiere explicar más allá, porque mi alta necesariamente dentro de su discurso asume que las personas son drogadictos dentro del lado del gobierno, saben que la droga es mala, pero creo que incluso a las drogadictos les llega el dicho que la droga sea mala, no diciendo como método de escape, ¿verdad? Que es lo que prueba primera posición. Pero segundo, y aquí voy a ser bastante enfático, piense que necesariamente solo la reducción de estigmas se puede generar del lado de gobiernos por dos razones. Uno, por la generación de espacios, como ya he explicado, pero segundo, porque creo que es rentable mucho más políticamente. Piense y particularmente es un mecanismo importante, porque la lucha frontal de las drogas por parte de los estados siempre se ha visto como una lucha la cual tiene que ser combativa contra la droga. Siempre tiene que ver con la disminución de la droga. ¿Qué es lo que implica dentro del debate? Que razonablemente la priorización de los fondos dentro del lado de gobiernos es mucho más prioritaria, ok, a no solo cancelar las drogas, sino a reparar los establecimientos en los cuales las personas drogadictas pueden estar, ¿verdad? Creo que esto es importante, porque solo del lado del gobierno, cuando las personas y los gobiernos entienden particularmente que la forma de lidiar con las drogas es, por un lado, la abstinencia de las personas para que se reduzca la probabilidad de estas, pero sobre todo cambiarle los inputs de drogadicción y reemplazar los inputs de drogadicción por inputs otros positivos, es solo cuando los estados tienen dos incentivos a hacer dos cosas. Uno, a financiar de manera mucho más sostenible, por ejemplo, programas los cuales se tengan que ver con una mayor captación de drogadictos, pero segundo, a visibilizar de mejor forma particularmente las situaciones en las cuales viven estas personas, porque particularmente las personas cuando son incluso políticamente rentables, mucho más decir, mira, yo era drogadicto y a pesar de estar viviendo en determinadas situaciones, pude salir por mis propios medios, es muy políticamente mucho más rentable frente a necesariamente decir, tengo una terapia o tengo personas en las cuales me han podido ayudar. Mati.
La terapia de choque, el aislamiento, la medicación, que son los mecanismos más usuales de su bancada, son peores porque hacen el proceso más largo y doloroso, porque para que sea efectivo no tienen que salir de Listo. ellos. El problema de eso es que creo que el punto del dolor en ambos casos es cierto. Creo que en ambos casos, aquí en mi lado sí, puedo necesariamente tener abstinencia. En tu lado, razonablemente, tengo que recordar traumas. Tengo que recordar que mi padre me pega. Tengo que recordar que hay una situación de aislamiento. Tengo que recordar muchas otras cosas. Pero incluso creo que es mucho más reutilizante porque las pido constantemente. Si entonces la precondición, si al fin y al cabo esto es un wash, lo que implica que necesariamente en ambos lados soy revictimizado, la pregunta es en cuál puedo ser mucho más autoconsciente. La autoconciencia solo se consigue a través de la terapia de choque, como ya he explicado dentro de mi discurso. ¿Qué es lo que he hecho dentro de la ronda y por qué creemos que le ganamos a primera de gobierno, pero también a primera posición? Uno, con respecto con primera de gobierno, creo que primera de gobierno carece necesariamente al asumir que necesariamente de su lado o de nuestro lado los drogadictos son muy autoconscientes. La autoconciencia solo se consigue con terapia de choque. La autoconciencia solo se consigue cuando nosotros tenemos espacios, pero sobre todo cuando podemos reemplazar inputs positivos como la droga por otros que tengan mucho menos backlash. Creo que esto es definitivamente mucho más importante antes que simplemente explicar que somos mucho más autoconscientes. Pero respecto a primera oposición, creo que necesariamente la terapia de choque y si su mayor impacto es somos mucho más autoconscientes de nuestras cosas, creo que podemos llegar a ser autoconscientes en ambos lados, por lo que hemos probado. Pero en segunda instancia, creo que la efectividad solo se mide cuando las personas realmente tienen ahora formas de poder dejarlo a un lado, no cuando son conscientes, autoconscientes del trauma. Yo puedo saber que tengo un trauma respecto a mis padres, no significa de que lo he solucionado. Muchas gracias por ese discurso y continuamos con el discurso de la persona miembro de la comisión. Bueno, yo sí voy a dar un discursito así como que bien cortico antes de empezar porque pues uno nunca sabe mañana y como primera vez que breakeamos, entonces muy emocionados, obvio. Am, Más que nada, pues uno viene acá, venimos acá con Cornell y yo le tengo mucho, pues obviamente mucho amor a la institución que me introdujo a Rushika, mi dupla, un espectáculo de personas que me ha permitido hacer más de lo que yo creía posible, pero también al resto del equipo de debate en español que me han sentido muy incluido estando fuera de los Estados Unidos y para mí eso era como, no sé, yo cuando iba en Se Mude como que sorprendido o como emocionado ver tantas personas latinoamericanas en un espacio intelectual con tanta motivación y yo digo que quizás puede sonar un poquito raro, que me parezca súper sorprendente, pero yo creo que en verdad es cuando decidí estudiar en los Estados Unidos, no tenía ese tipo de espacios y solamente aquí en verdad como que caí en cuenta de lo espectacular que me parece y por eso, aunque sí estoy representando a Cornell, creo que más que eso en verdad lo que estoy representando es a la costa colombiana, el lugar donde crecí, el lugar de donde soy y mi lugar preferido en toda la vida, vivo en Barranquilla y empiezo en 5, 4, 3, 2, 1. Algo que me queda un poquito no entendido, que no se ha explicado precisamente en el debate, es en verdad con él, pero que es como un requisito importantísimo para, digamos que embarcar en un proceso de recuperación es yo querer o tener la voluntad y la capacidad de embarcar en ese proceso. O sea, eso se divide en dos partes, no solamente es la voluntad como de querer recuperarme, es uno, creer que puedo recuperarme, creer que tengo esta capacidad, esta motivación, pero dos, también querer un mundo donde estoy sobrio. O sea, que el mundo al final de este camino, de este sacrificio, donde sí estoy sobrio, no sea un mundo en el que no quiera estar. Y eso dividiendo dos partes. Uno, que yo entiendo que la drogadicción lo que hace en verdad es que empeora condiciones estructurales que ya existen, no crea condiciones nuevas necesariamente. Que yo, entonces, ya lo único que hace es empeorar tensiones entre mis relaciones que ya están ahí, o un mundo, o digamos que mala asistencia si yo soy una persona que tiene problemas de depresión o ansiedad y no voy al colegio porque no me siento motivado de ir al colegio y después empiezo a usar drogas, digamos que la mala asistencia al colegio, la mala asistencia al trabajo, no es algo exclusivo de las drogas, es algo que probablemente existe antes de ellas y probablemente ya tengo esos problemas dentro del espacio académicos profesionales, pero también de que hay inequidades en el mundo y hay inequidades en acceso. Lo otro es el aislamiento social, de que yo cuando estoy usando las drogas me quedo aislado en mis comunidades porque me siento que me están juzgando o porque estas relaciones se empeoran y se me alejo de las personas y entonces yo no sé por qué, si no veo ningún tipo de cambio positivo, si no creo que este cambio positivo en el mundo sea como realístico, no entiendo por qué quiero llegar a este mundo donde siguen existiendo los problemas que me llevan a las drogas en primer lugar y no veo por qué mejoran, pero también porque me siento aislado socialmente. Y eso que tiene que ver, en verdad, tiene que ver con mucho del contexto de por qué las personas entran a las drogas. Yo creo que es importante que caracterizar un poquito de cómo se ve mi vida cuando entro a como que cuando empieza mi drogadicción y cómo se ve mi vida cuando busco ayuda. Porque cómo se ve mi vida cuando entro a la drogadicción, probablemente ya tengo muchos problemas estructurales internos y externos. O sea, tengo problemas emocionales, estamos hablando de depresión, ansiedad, de poca, como, o sea, de creer poco en mí mismo, de otros problemas y condiciones psicológicas o que necesitan terapia para poder resolverse, pero también estoy viendo temas externos, o sea, por ejemplo, acceso a recursos, de que soy una comunidad marginalizada, que tengo problemas de acceder a ciertos espacios académicos o que yo me veo que mi vida ha sido difícil materialmente, no solamente emocionalmente.
Entonces, estos son como factores que a mí me llegan a detener en las drogas y después entiendo que cuando empiezo a buscar ayuda o a buscar rehabilitación, probablemente es porque mi uso de drogas como método de escape ha llegado al punto que en verdad ha perjudicado mi vida hasta como un punto de yo hacer como que el switch en mi cabeza de, esto es un problema, tengo que hacer un cambio, o que mi comunidad alrededor diga, oye, esto es un problema, tienes que hacer un cambio. Entonces yo entiendo que si ya cuando busco ayuda estoy en una condición necesariamente peor que cuando empecé a usar las drogas, también entiendo de que cuando voy a ser sobrio, y ese mundo cuando intento ser sobrio, digamos que cuando intento dejar las drogas durante el proceso, probablemente estoy en un mundo que ya tengo las repercusiones de mi vida durante las drogas. O sea, no, que ya tengo la repercusión de que intento ser sobrio 5 meses después de estar usando drogas, ya en el trabajo tengo repercusiones, ya en la escuela tengo repercusiones, en mi familia tengo repercusiones, tengo relaciones difíciles, me he alejado de personas, he alejado personas de mí, no he hecho ciertos trabajos, ya tengo que lidiar con esas repercusiones, mi mundo no se ve positivo, es tiene que lidiar directamente con lo que dice el gobierno, que cuando tú paras de usar la droga vas a tener como una influencia positiva porque vas a ver, wow, eso es lo que mi vida puede ser cuando no estoy bajo el efecto, es completamente lo opuesto, en su mundo tenemos una perspectiva negativa de cómo se ve mi mundo sobrio porque tengo todos los problemas anteriores y aún más. Entonces, primero empecemos con los argumentos, antes de empezar con los argumentos, sí. Pero en los escenarios de comunidades más marginales, nuestros impactos son no comparativos porque la gente también se va a seguir drogando. En los escenarios moderados, donde puedes sacar a la persona, hay un daño de urgencia. Claro que no, lo que sucede es precisamente lo opuesto, es que en sus casos las personas más vulnerables son las que menos tienen, digamos, en su caso, su pedagogía de cómo mejoramos solamente funciona para personas menos vulnerables. Vamos a explicar esto por qué. Primero, creer que puedo, ¿no? En motivación. Motivación, y ya hemos hablado un poquito de frustración, de yo creer que sí puedo lograr algo, ¿no? De cuánto veo progreso y cuánto veo que no hay progreso, o sea, que tengo capacidad versus que no tengo capacidad. Esto lo vemos, en verdad, en yo creo que estoy alcanzando mis metas. Y creo que aquí falta un poquito, se caracteriza mal cuál es la meta dentro de nuestro grupo, porque en su mundo la meta es dejar las drogas. En nuestro mundo la meta es solucionar problemas estructurales emocionales. Entonces, esas son dos metas diferentes. Largo plazo, en este caso, es algo positivo, porque es una meta que estoy trabajando lentamente, que veo menos, como que, o sea, que estoy fallando menos porque estoy trabajando lentamente a largo plazo, entonces tengo menos frustración. En su mundo, lo que sucede es que yo intento dejar las drogas y cuando fallo de dejar las drogas, cuando recaigo, me frustro. Y eso sucede mucho más frecuente. Podemos probar de que sucede más frecuente porque, ¿qué sucede cuando paras de usar las drogas y entras al mundo sobrio? Ya lo hemos explicado, es un mundo que no es bueno, que no es positivo, que tiene repercusiones, que sigue teniendo los problemas emocionales que tenías antes y que aún peor, no tienes las herramientas psicológicas para poder, como que digamos que resolver o luchar contra eso. ¿Y qué sucede? Es más, y esto solamente se empeora en comunidades vulnerables o marginalizadas, donde no solamente problemas internos, pero donde tengo un mayor grado de barreras, de recursos, de acceso a espacios o de digamos, de tener violencia, y entonces lo que significa es que hay mayor grado de probabilidad de que yo falle, de que yo vuelva a recaer, porque tengo más problemas o tengo una cantidad de problemas que aún existían y no tengo las herramientas para solucionarlo, entonces siento que recaigo probablemente o sea, que muy probablemente voy a recaer, que esa probabilidad es mucho más grande para la comunidad vulnerable. Entonces hay un delta mayor de qué tan frustrado me siento durante el proceso, que tiene que ver con qué tan vulnerable soy. Entiendo que los que más nos importan son los que más pueden recaer. También eso significa que son los que menos tienen como que la motivación de continuar, porque son los que más creen que no puedo, sigo fallando, no estoy viendo progreso, entonces, ¿por qué intentaría? ¿No? Después, entonces eso lo que hace es como el gobierno accediendo a esos beneficios. Cuarto, cómo se ve nuestro, ya digamos que, cómo se ve nuestro mundo cuando estoy sobrio. Hay una diferencia en nuestro mundo, porque ya entiendo, ya te expliqué por qué en su mundo se ve negativo, pero en su mundo deben ser de una manera probablemente positiva. ¿Y eso por qué sucede? Porque mi interacción con las drogas cambia a través de un progreso terapéutico o psicológico. Yo entiendo que yo uso las drogas quizás cotidianamente por temas de adicción biológica, que puede ser en las mañanas o en las noches, o cuando sea, pero también probablemente uso las drogas por instigación, que hay momentos que a mí me trigger, digamos que como que quiero usar una droga que sean emocionalmente complejos. En nuestro mundo, mi relación con mis drogas cambia, porque yo veo que cuando estoy solucionando problemas como que emocionales, que son mis instigaciones a por qué cuando uso más o uso menos, probablemente cuando intento estar sobrio en nuestro mundo, lo que sucede es que tengo menos instigaciones, o digamos que estoy solucionando esos problemas. Yo no voy a estar drogas, por ejemplo, cada vez que viene mi familia a visitar porque tengo una mala relación con mi familia. Ahora sí, como que solamente la uso, digamos, cotidianamente, o por lo menos intento que la uso menos. Probablemente ves como un impacto más positivo en este mundo sobrio, pero también porque a través de la terapia, digamos que a ti te pintan una imagen de tu vida sobria que es más positiva de la que tú ves a través de la experiencia del mundo del gobierno. Después, y último, la industria cambia su ideología. No, o sea, yo entiendo que cuando la industria cambia su pedagogía, esto también cambia la mentalidad de las personas a tu alrededor. Y eso sucede muy inmediatamente a través de tus familiares y amigos, hablando con tu doctor, con personas que conocen del tema, que cuando ahora la industria prefiere un método psicológico que entiende que tiene otras barreras por fuera de solamente no querer o no poder parar de hacer drogas, que te sientes más entendido,
porque ahora no te están hablando no como un menor, como una persona que no, no sé por qué no ha podido dejar las drogas, pero te entienden que no, que tienes tantos problemas, etcétera, tantas precondiciones y ahora te sientes menos aislado, por lo menos te puedo garantizar que esas relaciones no se rompan, pero por lo menos vas a sentir que esas personas no te juzgan, no te miran de menos. Y sí, muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso y ahora continuamos con el discurso del dático del gobierno. Muy bonito representar a ese de esa banda. Gracias que te apropiado, te apoyo. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1, va. Baja de posición dice que desde nuestro mundo no podemos cambiar el contexto y las causas que generaron las drogas y que tampoco tiene las herramientas emocionales para afrontar esto una vez que regresa a tu contexto. El problema es este banco, no puedes cambiar el contexto y es verdad que necesitamos herramientas emocionales para afrontar esto, pero no sé cómo es que el caso de Diego es la precondición para que podamos acceder a ese tipo de herramientas emocionales, porque sí entendemos que es un actor que está en estado de adicción, que como ambas y todas las cámaras han aceptado, que ha afectado enormemente sus patrones neuronales, que se encuentra básicamente como muy mal emocionalmente, muy mal físicamente y no puede comprender patrones complejos, ambas posiciones asume que este actor en específico tiene la capacidad no solo para desenterrar los fantasmas de su pasado, sino para comprenderlos y racionalizarlos. Todos los impactos de la cámara contraria se encuentran bloqueados precisamente porque nos centramos en un actor en específico que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad. No sé cómo es que ya te voy a ponderar porque es que este es el actor más relevante de este debate, ¿no? Ahora, liguemos directamente con alta de oposición. ¿Qué es lo que menciona alta de oposición a partir de refutaciones importantes acerca de relación de psicólogos y hacer como que un proceso de prevención constante acerca de ello? Nótese cómo es que es bien cuestionable la capacidad que nosotros podemos tener que llegar para hacer ello, ¿no? Porque lo que alta de oposición asume es que vamos a cambiar la perspectiva que tiene la sociedad respecto a cómo es que observa, cómo es que mira a los drogadictos. Pensemos en hasta qué punto es plausible pensar que absolutamente toda la sociedad va a cambiar. Lo máximo que puedes lograr es, no sé, que cambie el estigma que tienen los doctores respecto a las personas, pero asumir que la sociedad va a cambiar es una carga de la prueba extremadamente alta que no está llenada desde alta de oposición. Pero ahora, no sé cómo es que alta oposición ignora, ya, ahora, ¿cómo es que el punto de instalación de psicólogos en colegios en etapas tempranas, el punto es simétrico porque este enfoque de prevención de las drogas ya existe en muchísimos colegios, incluso en los colegios públicos más alejados existe como que esta orientación constante a no tienes que caer en las drogas. En ambos mundos es probable, en ambos mundos, entonces, si asumimos que ya existen mecanismos de contrapeso que le dicen a las personas no te droguen, entendemos que las personas que han llegado a una situación extrema es porque esos contrapesos no fueron suficientes. Entendemos que estas personas que van a ser atendidas desde ambos modelos son aquellas personas que están como que han sufrido probablemente una sobredosis, que estuvieron en un centro de salud y que a partir de ello fueron derivados a un centro de rehabilitación. Entonces creo que este punto es muy interesante, ¿no? Porque asumir de que las personas van a ir a terapia desde etapas muy tempranas elimina el estigma que existe en muchas, como que no elimina el estigma que existe en muchas comunidades de Latinoamérica y en el mundo de manera general respecto a los temas de salud mental, las barreras de entrada, los costos emocionales que existen de esta terapia. Entonces asumimos que en ambos mundos es poco probable que las personas vayan a buscar ayuda cuando están en situaciones tempranas. Nosotros asumimos que la métrica de los debates en cuál de los dos mundos atendemos mejor a las personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, perfecto. La cámara contraria trata de minimizar y dice, es mucho más sencillo, mucho más, digamos, es mucho más sencillo y mucho más efectivo tratar la causa. Pero entendamos de que yo no caigo en adicciones simplemente porque me llevaba mal con mi papá y discutíamos porque a él le gustaba una cosa y a mí me gustaba otra, sino que
probable que sean situaciones muchísimo más complejas. Violaciones sexuales, maltrato, situación de calle, bullying, presión laboral extremadamente alta y cosas mucho más complejas. No sé cómo es que desentrar esas cosas, comprenderlas y racionalizarlas es igual de complejo y también representa una carga emocional muy grande, porque entendemos que ir a terapia no es algo sencillo, no es algo como que me voy y hablo con mi psicólogo y como que está hiperromantizado como es en redes sociales, sino que es un proceso muy complejo, muy doloroso, porque implica darte cuenta de cosas que tú antes no te dabas cuenta y por lo tanto el costo emocional es simétrico, ¿no? Entonces, incluso yo voy a cambiar las causas. Tienes la capacidad para hacerlo, tienes la capacidad para cambiar el contexto. Probablemente dicen, no, es que yo puedo recurrir a mis familiares y a mis amigos que me quieren. Probablemente el contexto en el que tú estabas, esas personas que ya se han aislado, que probablemente desde antes se encontraban aisladas de la sociedad, que probablemente no tenían redes de apoyo, porque si tuvieran redes de apoyo es poco probable que hubieran llegado a esa situación pero tan extrema. Entonces el punto de no es que ahora me siguen acompañando, mi papá y mi mamá me siguen acompañando. Probable que tu papá y tu mamá hayan sido los causantes de la situación de trauma en la que te encuentras. Entonces, por eso mismo es necesario que ese espacio de aislamiento no sirve más bien como oye, digamos, me están aislando de mi espacio que era tan bonito, sino estoy en un espacio seguro en el que puedo pensar en recuperarme, ¿no? Ahora, continuémonos dime, Martín. Los que defendemos menos autonomía inicial somos nosotros, que a la gente que no puede sola y que sigue sufriendo por lo mismo en el lado de gobiernos, les ofrecemos acompañamiento, diagnóstico constante. Okay. Yo creo que el acompañamiento también se da desde nuestro mundo. No es como que simplemente los vayamos a dejar, por si lo que te menciona Diego, que lo más probable es que sean centros de rehabilitación y es el contexto más probable. En ese centro de rehabilitación no te van a dejar simplemente a la deriva, sino que probablemente lo que en nuestro modelo es, vas a un centro de rehabilitación, te restringen el consumo de drogas o te lo dan parcialmente, pero tampoco es como que te aíslan de la sociedad, te aíslan por un momento del contexto muy malo en el que estabas, pero al mismo tiempo encuentras una comunidad muy fuerte de personas que te van a apoyar y de personas que pasaron por la misma situación que tú. Entonces el punto de apoyo de la comunidad creo que también lo obtenemos en nuestro mundo, ¿no? Entonces, no sé cómo es que ocurre con la fundación con nuestra alta. Nuestra alta asume que la persona, desde que solo desde nuestro mundo, solo desde el mundo de gobiernos, la persona tiene la capacidad para saber que la droga es mala y le dices a la persona que la droga es mala. Creo que ese punto es simétrico porque tú ya sabes que todas las personas de manera general en el mundo sabemos que las drogas son malas y probablemente esa persona mucho más porque la droga invadió cada sector de su vida, no tienes plata, te has metido en problemas, eres ansioso constantemente. Sabes que la droga es mala, entonces el impacto de mi alta es completamente simétrico. En cambio, nuestro impacto es muchísimo como que su impacto es la persona sabe que la droga es mala, nosotros ayudamos a la persona a que salga de esa situación y desbloqueamos los otros impactos de acompañamiento emocional. Ahora, los resultados plausibles no lidian con el punto de las recaídas. No sé cómo es que nosotros vamos a lidiar precisamente con eso. Nosotros brindamos mecanismos de efectividad, brindamos alternativas que acompañan y solo desde nuestro mundo sentimientos se desbloquea ese sentimiento de empatía hasta que estés limpio probablemente. ¿Y por qué no hay recaídas? Porque probablemente ya pasaste por este proceso que es tan duro y una vez que pasaste por ese proceso tan duro, ahí es cuando probablemente puedes llegar a acceder a herramientas de control emocional o puedes llegar a acceder a círculos de apoyo, ¿no? Y no sé, ¿cómo es que haber pasado por ese proceso tan duro te brinda autorrealización a ti mismo y hace que ya no quieras volver a recaer en esta misma situación? Porque si tuviste que pasar por toda esta mierda de estar limpio y el complejo proceso que es esto, entonces probablemente desde nuestro mundo es mucho menos probable que surgen esas recaídas, ¿no? Y no sé cómo es que a nivel de urgencia, el problema es que alta disposición, a nivel de urgencia, no sé cómo es que ese criterio está muchísimo más posicionado y cómo atendemos mejor ese criterio en nuestro mundo. Alta disposición explica o intenta por qué existe una detención temprana, explicamos por qué esa detención temprana no es plausible, entonces solo desde nuestro mundo se da la caracterización precisa de cómo es que existe ese sector relevante, pero sobre todo cómo es que logramos atender el sector relevante de manera muy efectiva. Muchas gracias. Gracias por ese discurso y acabaremos este debate con el discurso de Nati Gómez. Gracias. Qué amable. Voy a prestar otro más.
Antes de que empiezo, solo quiero decir gracias a mi familia, mi entrenador Benja, mi equipo que está aquí y mi maravillosa dupla Nico. Fue increíble debatir contigo. Y gracias a todo el mundo de Debate en Español por incluirme en esa comunidad para hacerme sentir que siempre voy a ser parte de ese mundo. Ok. Voy a empezar en 3, 2, 1. En este debate hay muchos problemas con probar una cosa. ¿Qué proceso van a generar más esperanza y fortaleza en la persona? ¿Y cómo va a afectar una persona cuando hay momentos de rehabilitación? Lo que hemos probado es no solo el resultado de que toman nuestras altas, pero cómo el proceso va a sentir mejor para la persona que estás haciendo y cómo ellos va a experienciar los momentos de éxito como más poderosos, cómo va a hacer la persona disfrutar la vida, cómo el mundo va a cambiar con la normalización de nuestro modelo, cómo eso afecta a la gente más vulnerable. Así que son los impactos en nuestro caso. Primero, gente más vulnerable que no tiene ninguna otra opción de tener ayuda, la gente que ya está en comunidades que normalizan la adicción, las que ya son marginalizadas por la sociedad, como la gente trans, la gente indígena, la gente pobre, que están usando esas drogas para escapar sus problemas, para sobrevivir esa exclusión, va a tener más ayuda en nuestra lado de la casa por tener más acceso a relaciones que te soportas, por específicamente, no necesariamente todo el mundo, pero sus familias, quienes están haciendo esa terapia con ellos, quien van a atender por hacer esa terapia con sus miembros de su familia, que necesita tener más ayuda a esas personas, especialmente para la gente que son LGBTQ, usualmente hay exclusión por sus familias, por las personas que importan más. En otro lado de casa, ese mejora. Además, ellos van a tener más acceso al mundo que estás cambiando para darles más sentido de respeto por su pelea y más simpática. Va a acceder para tal vez la primera vez en su mundo, una motivación para experienciar su vida sobrio. Vas a amar su vida y sus relaciones. Más que tener más esperanza, ellos van a tener acceso a ayuda más equitable que en un enfoque donde ellos asumen que ya tiene relaciones, que no existe apoyo social, que no existe como el lado del gobierno. También a largo plazo, por hacer ese proceso, va a tener técnicas y maneras de evitar momentos que genera ese esfuerzo, que genera la tentación de las drogas en nuestro lado de casa. Así, caso, ¿qué fue en todo? Ok, alto del gobierno. Todos los impactos del alto gobierno son dependientes en si el proceso actualmente funciona como la autonomía. Y también los problemas que dijo que existen en nuestro caso, la irreversibilidad, la costa, frustración sin resultados, todos son dependientes en su modelo donde donde nuestras soluciones están intentando de hacer algo que nuestro lado de la casa nunca ha dicho. En nuestro lado estamos diciendo que vas a ayudarte a tener las técnicas de mejorar su vida, no solo de ayudar su vida por su. Así, en nuestro lado, ya tenemos los beneficios que pasan durante el proceso que están aumentando la fortaleza y enfoque en la persona saliendo de la adicción. En su lado, no ha probado suficiente que el proceso de tener momentos de éxito va a sentir como éxito total o ser más poderosos del momento donde sientes que te fallas. En nuestro lado, el falla es algo que entiendes, algo que fue causado por una motivación y algo que puedes evitar. Un vida donde puedes trabajar a evitar el próximo vez esa tentación. Pero aún si asumes que va a tener éxito con más temprano en nuestra lado de casa, esa persona ya no tiene un mecanismo de quedar fuera de las drogas después de la intervención. En nuestro lado de casos, nosotros nos enseñando cómo evitar los triggers, cómo puede pedir ayuda por sus relaciones y cómo perdonar sí mismo. Así, fue. Si en tu lado de debate la asistencia a este tipo de terapias depende del acompañamiento de la familia, tu impacto depende de que los entornos sean buenos. En nuestro lado de la casa, la percepción de éxito individual da confianza a la gente. No solo es ayuda a su familia, la terapia está cambiando su imagen en su propia mente y esa es la cosa muy, muy fuerte, porque no solo es que vas a tener éxito de vez en cuando, pero que vas a interpretar ese éxito en el contexto de sus problemas. Voy a pensar, tengo todos esos problemas y aún si tengo éxito. Vas a tener
tener un mejor entendimiento de las cosas que son más difíciles en su vida. Ok, vas a gobiernos. Ellos intentan decir que en nuestro lado de la casa vas a revivir sus traumas, pero ese ya es simétrico, porque el razón que estás haciendo que tiene esa tentación de hacer drogas es porque estás viviendo su trauma, es que ya existe su trauma. Cada vez que piensa, tengo un sentimiento terrible, voy a escapar por las drogas, ese es reexperienciar. Y aún si aceptamos que hay un poco más sentimientos terribles por hacer esa terapia, ese de valor por la ayuda de la terapista va a emitir un sentimiento suficiente terrible para generar los impactos que ellos han dicho, porque ellos han entrenado en hacer ese. En eso la de casa también van a tener menos frustración por hacer ese proceso, porque van a sentir que sí, cuando falla no es por mí, cuando falla es por las causas de las cosas que me tentan. Y así puedo decir, voy a evitar ese el próximo vez. Ese no es debido de yo. Ese no es debido a una falta de mi personalidad o mi fortaleza. Alto de ojo. Ella está probando que generalmente cómo funciona el proceso de en resumen, pero ignora completamente el hecho que para acceder a los impactos de su caso, tiene que tener mecanismos actuales. Ellos no han explicado cómo el proceso va a generar sentimientos útiles y por qué va a ser menos droga durante el proceso de y cómo eso ayuda a tener más éxito y para ser comparativo con el caso del gobierno. Además de ese, nosotros vemos específicamente cómo ese impacta a la gente más vulnerable en ese debate de una manera única. Es importante porque primero el proceso es diferente y también que ellos son la gente con menos chance de acceder a ayuda con ninguna otra forma, quien va a tener ayuda para menos tiempo y quien son bajas las presiones de ser reelectados más que nadie. Ese es el único, ese es probado únicamente en nuestro lado de la casa. Hacia el corto plazo estamos hablando sobre un mundo donde hay más adicción a las drogas, porque hay más gente sin casas, hay más gente sobreviviendo a cosas terribles y hay más y más razones que la adicción de las drogas no es por un escoge, una decisión, pero por las causas de su medio ambiente, de todo lo que estás pasando, con un sentimiento que no puede escapar. Las drogas son para que puedas escapar. Estamos creando un mundo, una vida donde quieres reentrar, donde no quieres escapar. Y esa es la cosa más profunda de nuestro lado de la casa. Estamos diciendo a esa persona que sí, tú puedes disfrutar la vida, tú puedes querer vivir. A largo plazo, ese sentimiento va a quedar para toda su vida. Cada vez que tiene ese sentimiento terrible, vas a pensar, no, quiero vivir, quiero sobrevivir, quiero hacer ese problema y arreglar ese problema y no solo escapar. Así, la probabilidad que en el caso del gobierno, que ellos tienen todo ese entendimiento, toda esa educación que solo puede acceder en nuestro lado del caso, es muy, muy baja. Pero en nuestro lado del caso, ya probamos que ese va a bajar la tentación de hacer drogas y va a bajar en los tiempos que están haciendo las drogas. Gracias. Muchas gracias a todos por el debate, muchas gracias por el discurso. Entonces,